Foné Boontos. Una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores, los santos, que con sus vidas gritaron y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Shalom Betot. Paz y bien. Tal y como es habitual que suceda en cada uno de los días del año, la Iglesia Católica conmemora hoy la vida y canonización de algunas de sus figuras más representativas, ya sean estas santificadas o beatificadas. Entre ellas, en la jornada de hoy, 21 de octubre, destaca la de la Madre Laura de Santa Catalina de Siena, aunque bien es cierto que ella comparte día y protagonismo con Santa Úrsula y compañeras mártires. Madre Laura Montoya Upegui. Estando en la Basílica de San Pedro en el mes de noviembre del año 1930, después de una vida de oración eucarística, escribe: tuve fuerte deseo de tener 3 largas vidas, la una para dedicarla a la adoración, la otra para pasarla en las humillaciones y la tercera para las misiones, pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones y le ofrecí el deseo de tener 1.000.000 de vidas para sacrificarlas en las misiones entre fieles. Mas he quedado muy triste y le he repetido mucho al Señor de mi alma esta saetilla: ay, que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero. Esta gran mujer, que así escribe la Madre Laura Montoya, maestra de misión en América Latina, servidora de la verdad y de la luz del Evangelio, nació en Jericó, Antioquía, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el hogar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo 4 horas después de su nacimiento. El sacerdote le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado en cruenta guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y sus 3 hijos en orfandad y dura pobreza. A causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos, del labio de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. De sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfano, mendigando cariño entre sus mismos familiares, aceptando con amor el sacrificio. Fue dominando las dificultades del camino, la acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura. La llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón. Esta mujer admirable crece sin estudio por las dificultades de pobreza e iliterancia a causa de su orfandad. Hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en la normal de instituciones de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita de su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castísima de alto vuelo,
y sabroso estilo mística profunda por sus experiencias de oración contemplativa. En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquía, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva para levantarlos hacia Dios. Maestra catequista de los indios. Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones de Antioquía y luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín. En su magisterio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Formó con la palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulas en el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En 1907, estando en la población de Maritrilla, escribe: me vi en Dios y como que me arropaba con su paternidad, haciéndome madre del modo más intenso de los fieles. Me dolían como verdaderos hijos. Este fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas de las selvas de América. Busca recursos humanos. Fomenta el celo misionero entre sus discípulas. Escoge 5 compañeras a quienes prende el fuego apostólico de su propia alma, aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir, acompañadas por su madre Doloritas Upegui. El grupo de misioneras catequistas de los indios sale de Medellín hacia Dabeiba el 5 de mayo de 1914. Parten hacia lo desconocido para abrirse paso en la lúpida selva. Van no con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María, la madre y maestra de esta obra misionera. Ella, la Señora Inmaculada, me atrajo de tal modo que ya me es imposible pensar siquiera en que no sea ella como el centro de mi vida. La celda carmelitana, objeto de sus ansias en el tiempo de su juventud, le pareció demasiado fría ante aquellas selvas pobladas de seres humanos sumidos en la infidelidad, pero amados llenamente por Dios. Laura Montoya comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en su cultura, vivir como ellos en la pobreza, sencillez y humildad. Llevada por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inalcanzables lugares. Catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera rompió esquema para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina. El quemante sitio Tengo sed de Cristo en la cruz la impulsa a saciar esta sed del crucificado. ¿Cuánta sed tengo? Sed de saciar la vuestra, Señor. Al comulgar nos hemos juntado 2 sedientos.
Vos de la gloria de vuestro Padre y yo de vuestro corazón eucarístico. Vos de venir a mí y yo de ir a vos. Mujer de avanzada, elige como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y cañadas, la exuberante vegetación en donde encuentra a Dios. Escribe a las hermanas, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza, aunque la presencia de Dios es distinta. En las dos partes está y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Redacta para ellas las voces místicas, inspiradas en la contemplación de la naturaleza y otros libros como el Directorio o Guía de Perfección que ayudan a las hermanas a vivir en armonía entre la vida apostólica y la contemplativa. Su autobiografía es su obra cumbre, libro de confidencial íntimas experiencias de sus angustias, desolaciones e ideales, vibraciones de su alma, al contacto con la divinidad, vivencias de su lucha titánica por llevar a cabo su vocación misionera. Allí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena, que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente. La Madre Laura centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia, a quien ama entrañablemente, y para extender sus fronteras. No mide dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias. Esta infatigable misionera pasó 9 años en silla de ruedas sin dejar su apostolado de la palabra y de la pluma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 3 países, con un número de 467 religiosas. En la actualidad, las misioneras trabajan en 19 países distribuidas en América, África y Europa. Por todo lo que vivió, hizo y significó la Madre Laura en su época y por tanto lo que seguirá significando para la sociedad, la congregación y la Iglesia. Hoy, la congregación por ella fundada se llena de alegría al ver canonizado y culminado su proceso de beatificación abierto el 4 de julio de 1963 en la capilla de la Curia Arquidiocesana de Medellín, en el cual se nombró el tribunal eclesiástico para buscar diligentemente los escritos de la sierva de Dios, Laura Montoya Upegui, instruir el proceso informativo sobre su fama de santidad, virtudes en general y posibles milagros realizados por la sierva de Dios. Hoy ese proceso, que duró 40 años, ha llegado a su culminación cuando en Roma, el pasado 7 de julio, en la Sala Clementina de San Juan Pablo II, en presencia de los miembros de la Congregación para las Causas de los Santos y de los postuladores de las respectivas causas, promulgó el decreto de beatificación de la Madre Laura Montoya Upegui. Fechas en el proceso de beatificación de la Madre Laura. El 14 de mayo de 1964 inició oficial del proceso de beatificación. El 11 de julio de 1968 fue la aprobación pontificia de la congregación. En 1973 Juan Pablo II la declara sierva de Dios. El 22 de enero de 1991 el Papa Juan Pablo II la declara venerable. Y el 7 de julio del 2003 el Papa promulga
el decreto sobre el milagro. Y el 25 de abril del 2004, el Papa Juan Pablo II la proclama beata.